Capcom vs SNK 2 ha vuelto, y con ello uno de los sistemas de juego más extensos jamás creados. Sus casi 50 personajes, 3 tipos de juego y 6 groups o estilos hacen que las posibilidades sean casi infinitas. Pero si eres nuevo, casual o simplemente tiene tiempo que no juegas, quizá no sepas claramente qué significa o qué es todo lo que puedes hacer con cada group. Bueno, te tengo cubierto, y aquí te explico para qué sirve cada uno y así puedas tener las herramientas necesarias para armar tu estrategia. Antes de escoger a tus personajes deberás escoger tu group y determinar el fundamento de la sinergia de tu equipo. Los groups son sistemas de medidores que escoges para tu equipo y va a determinar el tipo de habilidades que podrás manejar, qué especiales y niveles de super. Es igual a los ISUMs de la serie Street Fighter Alpha. Así que la estrategia comienza aquí. Hay unos que son mejores que otros, pero no permitas que el meta decida por ti y procura pensar más allá en cómo sacarle el máximo provecho a tu estilo de juego, ya que cada group tiene sus ventajas y desventajas. Cada sistema está inspirado en los diferentes estilos de los juegos involucrados, tanto del lado de Capcom, que son el C, A y P, como de SNK, que son el S, N y K. El chiste se explica solo. Ahora, como advertencia, no creas que por inspirarse en los estilos de otros juegos eso quiere decir que las mecánicas de los groups funcionen igual a los juegos de donde vienen. Digamos que es solo una idea. CVS2 tiene su forma particular de funcionar, su propia personalidad, así que es todo y nada a la vez de lo que conocemos y hemos visto. Y como un detalle bastante coqueto es que según el group que escojas, el arte del juego cambia. Si te vas por el lado de Capcom, verás el arte de Kino Nishimura. Y si te vas por el de SNK, verás el arte de Shinkiro. Dicho esto, vamos a la médula. En esta parte vamos a hablar de los subsistemas que tiene cada group. Y esto es necesario porque algunos de estos subsistemas están presentes en más de un group. Pueden parecer simples, pero tienen su chiste. Y empecemos por el dash. Este lo haces pulsando 2 veces hacia adelante, y es más propiamente dicho un microsalto, aunque algunos personajes hacen el dash al ras del suelo. Sin embargo, la gran mayoría salta, pero no lo suficiente, así que puedes pasar por debajo de alguien que esté saltando, pero puedes saltar a alguien que esté derribado. Una desventaja es que no puedes atacar mientras lo haces y eres vulnerable porque no puedes cancelarlo con nada, pero en cuanto acaba puedes hacer lo que sea inmediatamente. La ventaja es que no te pueden hacer agarres. Por otra parte está el backdash, que es lo mismo que el dash, pero hacia atrás. Sin embargo, este es un sistema universal, así que lo vas a ver en todos los groups. El run, o correr, se explica bastante bien solo lo haces 2 veces hacia adelante, pero mantienes el pad hacia adelante, y no todos los personajes corren a la misma velocidad. Y lo puedes cancelar instantáneamente con lo que quieras al momento que quieras, excepto agarres. Sin embargo, tú sí eres vulnerable a los agarres, y si saltas mientras corres harás forzosamente un super salto. Al frenarte verás una animación de 14 frames que no te afectan absolutamente nada porque como forma parte de correr, lo puedes cancelar igual. El rolling o rodar es una evasión hacia enfrente que te hace invulnerable y se hace presionando los 2 golpes débiles en neutral. Cada personaje tiene una distancia y velocidad distinta, así que debes de conocer bien al tuyo. No se puede cancelar, eres vulnerable a los agarres y a los ataques en general durante la animación de recuperación. Pero con esta mecánica viene la mayor fortaleza de la versión regular de arcade, y es el roll cancel. Esto no funciona en la EO. Es un bug en el cual puedes realizar el rolling y justo dentro de los primeros 3 frames, sí, así de específico, debes hacer un movimiento especial. De esta manera el juego asumirá que intentaste hacer un especial y va a cancelar la animación del roll y hará el especial. Pero el movimiento especial se quedará con las propiedades de invulnerabilidad. Por eso se le llama bug de roll cancel, porque en teoría ni siquiera deberías de poder cancelarlo en primer lugar. Este es el bug más famoso de CVS2 y es usado ya por los competitivos como una mecánica en el juego, haciendo viable que puedas usar a otros personajes y groups considerados mid o low tier. Y una buena medida para contrarrestar el group K, que es bastante poderoso por cierto.
Tenemos el dodge o esquive, que es muy similar al roll, a diferencia de que este sí se puede cancelar, siempre y cuando lo hagas durante los primeros 13 frames. Se hace igual presionando los dos golpes débiles y puede encadenarse si tienes buen timing y lo cancelas con otro esquive durante los primeros 4 frames. Y aunque te hace invulnerable, no puedes hacer nada hasta que acabe. Eso sí, puedes hacer un golpe inmediatamente después de que acabe. Quizá no es muy efectivo en comparación a los otros porque no te mueves, pero funciona. El Counter Attack, o como lo conocen comúnmente, Alpha Counter, y se hace mientras estás bloqueando, específicamente en lo que se le llama Block Stun, o justo el lapso en el que no te puedes mover tras bloquear un golpe. En ese momento presionas hacia adelante y los dos golpes medios. Consume el equivalente a una barra de super, por ejemplo, en el Group C, una barra, en el A, media barra, o en el N, un stock. Cada personaje hace un golpe distinto y no puedes cancelar con otro movimiento. Es importante notar que no puedes acabar con tu oponente con este counter, incluso si le queda solo un pixel de vida. Siempre lo dejarás al límite, pero no acabarás con él. El Counter Movement es lo mismo que el Counter Attack, solo que en lugar de soltar un golpe harás un roll o un backdash, y se hace con el pad hacia adelante o hacia atrás dependiendo a donde quieras ir. Con los dos golpes débiles, el roll y el backdash van a funcionar exactamente igual que lo que ya explicamos anteriormente. Consume el equivalente a una barra de super, va a consumirte barra de guardia. El Small Jump o saltito, o como quieras llamarlo, se logra saltando hacia cualquier dirección solo con un leve toque. Debes de estar en neutral y puedes soltar cualquier golpe en el aire, excepto movimientos especiales, parries o just defense, e incluso puedes usarlo para hacer overheads. Safe Fall, también conocido como Tech Roll o Ukemi, y te permite pararte rápido presionando los 3 puños en el instante en el que tocas el suelo. Sin embargo, te deja vulnerable en ese momento. Por ello debes analizar si es prudente hacerlo o simplemente dejarte caer al suelo, ya que es un error muy común el siempre hacerlo, porque quedas a merced de tu oponente. Para esta mecánica considera que también hay golpes que tienen un hard knockdown o que te forzan a caer al suelo. Una variante de esto es el Tactical Recovery, mejor conocido como no sé cómo le hice, y se hace presionando los 3 puños y manteniéndolos presionados antes de caer al suelo. Esto va a retrasar el timing de tu recuperación y se caracteriza por tener un efecto de sombra. El Air Guard o guardia aérea, que sirve para bloquear cualquier golpe aéreo y únicamente aéreo. Esto significa que si algún golpe o especial o super sigue tocando el suelo, aunque este eventualmente termine en el aire, pero te golpea mientras toca el suelo, no será bloqueado por tu guardia aérea. La guardia aérea te consume 50% más de tu barra de guardia, y si te rompen la guardia en el aire, caerás como plomo al suelo. Y bien, estos son los fundamentos. Ahora veamos qué nos trae cada group, y si tienes alguna duda, dejé líneas de tiempo para que puedas regresar y escuchar otra vez la explicación de cada una de las mecánicas. Vamos a empezar por el Group C. Este tuvo su origen en la serie Street Fighter Alpha y es básicamente el A-ISUN, y se caracteriza por tener 3 niveles de super, y sus subsistemas son Dash, Rolling, Air Guard, Counter Attack y Tactical Recovery. Es el grupo más directo y te permite un buen control de tus recursos, haciéndolo muy práctico para nuevos jugadores porque es muy equilibrado. Sin embargo, requiere buen conocimiento de tus personajes y las mecánicas fundamentales. El Group A, que igual surge en la serie Alpha y es el equivalente del V-ISUM o el variable, que te permite hacer custom combos. Aquí puedes conectar ataques neutrales y especiales cancelándolos entre sí y rematar con un super. Podrás hacer el Dash, Rolling, Counter Attack y Safe Fall. Lo verás mucho en torneos porque es precisamente el que te permite echar a volar tu creatividad y es muy eficiente. De hecho, los más profesionales son súper destructivos con este grupo. Sin embargo, no a todos los personajes les cae muy bien este grupo porque no todos pueden hacer buenas combinaciones o buenas cadenas de golpes. El Group P, que es básicamente el de Street Fighter 3 Third Strike, y te permite hacer parries. Esto es interceptar los golpes haciendo el pad hacia adelante, justo en el momento en el que impacten. Te permite bloquearlos y tú quedas libre para contraatacar sin problemas. Los subsistemas de este grupo son Dash, Small Jump y Tactical Recovery.
Es un grupo muy complicado, ya que debes dominar sí o sí el parry. Si no lo haces, técnicamente no tienes otra defensa. Su barra de guardia se consume muy rápido y solo puedes hacer un super de nivel 3. El Group S, que viene directo de King of Fighters 94 y se caracteriza porque puedes cargarlo manualmente. Y aquí puedes hacer Run, Dodge, Small Jump, Counter Attack y Tactical Recovery. Tiene una de las mejores denominadas mecánicas de comeback, porque te permite hacer supers infinitos de nivel 1 cuando tu vitalidad está al 30% o menos. Sin embargo, debes cargarlo manualmente, y su esquive no es de lo más efectivo que digamos. El Group N, que es el Advanced Mode de King of Fighters 98, te da un 20% más de daño cuando lo activas, y te ofrece el Run, Rolling, Small Jump, Counter Movement, Counter Attack y Safe Fall. Es un group súper versátil, fácil de entender y básicamente te permite una buena movilidad. Sin embargo, aunque en general funciona muy bien, no tiene mayor fortaleza ni sobresale realmente por algo en particular, por lo que te puede servir o no, o todo lo contrario. El Group K, que quizá es el más difícil de todos, aunque el más poderoso, ya que es todo o nada. Es un híbrido entre Samurai Shodown y Garou, Mark of the Wolves, y te permite usar el Just Defense, que es como el parry, solo que en lugar de hacer el pad hacia adelante lo haces hacia atrás. Este group te ofrece Run, Small Jump y Safe Fall. La barra de super es relativamente pequeña, por lo que podrás llenarla rápido. Te da un boost de daño de más 35% y recibes un 12.5 menos de daño. Además de que tiene el Just Defense, que puede ser tan sencillo que te vas a encontrar más de una vez haciéndolo sin querer, porque básicamente es solo poner guardia rápido. Sin embargo, tu barra de super no se transfiere entre personajes. Ahora, en general, el group que más usan es el K, porque es el más destructivo. Esto sin importar la versión que sea. Si nos vamos en base a lo que se juega en competitivo, en la versión de arcade, los groups A y K son los mejores. En la versión EO, obviamente domina el K, porque no existe el roll cancel, así que no hay una forma muy efectiva de contrarrestarlo más allá de usar el P. Sin embargo, los groups P, S y N suelen ser medianamente buenos o bajos, siendo el S el menos favorecido. Esto nos deja con el Group C como el sólido top tier, ya que funciona en todo momento, en todas las versiones y es muy equilibrado. Sin embargo, no es tan poderoso como el K. Y con esto, así ya tienes todas las herramientas necesarias para seleccionar el group que mejor se acople a tu estilo de juego. Obviamente hay más información y mecánicas más precisas. Sin embargo, esto es todo lo que necesitas por ahora. Mi recomendación es que no pienses en el meta, ya que este ha estado atado al estilo de juego y costumbres de una población muy limitada, que es la competitiva, y toda la información que se sabe hasta ahora es lo que ha circulado por años. Pero al igual que Marvel vs. Capcom 2, Capcom vs. SNK 2 ha entrado a un nuevo nivel de distribución y ha llegado a una cantidad de personas sin precedentes. Y ahora, con herramientas de información como el training avanzado y la visualización de hitboxes, ten por seguro que esto va a transformar el meta, desvelando nuevas técnicas y estrategias que pueden cambiar al juego por completo. Así que busca el que mejor se acople a ti y diviértete, porque esta guía es para esto, para que precisamente puedas entrar y disfrutar más plenamente de este magnífico juego. Gracias a todos por acompañarme, nos vemos en la próxima. Soy Cygnus. Bye.